No me acuerdo. Quedaron pendientes varios grupos, y presentó el 1 y el 2 nomás, pues. Ya, es que no me acuerdo qué número éramos nosotros. El 5. ¿El Yo 5? tampoco. Ya. El 5 dice la compañera del grupo. Ok, muy bien, que se acuerden. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Dani? ¿Todo bien y usted? Bien, gracias. Bueno, Faltan varios todavía. Nefertiti había avisado que iba en el metro y sin batería, que se iba a conectar como en 20 minutos más. Ya, pero la veo ahí que está conectada. Profe, hola, buenas tardes, soy ¿Cómo está, Yanara. Yanara? Sí, ¿cómo está? Bien, lo que pasa es que voy camino a la casa y voy en la micro, entonces no voy a prender la cámara todavía, pero voy con audífono, voy a ir escuchando, ¿ya? Bueno, gracias. Pero igual voy a estar aquí por si acaso. Ya, pues, gracias, Yanara. Profesora, una consulta. ¿Sí? Con usted hoy día seguimos lo de los mapas, ¿cierto? Digo, la actividad de ayer. Sí, la actividad de ayer se culminó. Profe, lo que pasa, yo soy del grupo 7, ¿Ya? pero recién fui saliendo del trabajo, entonces voy en el metro. Y no sé si cuando presente mi grupo, como esté, porque mi internet está medio malo, como que yo la escucho cortada a usted. Entonces, para avisarle eso. Ya, pero mándenle mensaje a sus compañeras de grupo para que se coordinen, ¿ya? Profesora, ¿lo podría escribir lo que me dijo? Porque no le escucha nada. Escucha. ¿Las demás me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, es Sí, que el internet, profe. yo creo que es porque estoy bajo el metro, digo, estoy en el metro, pero abajo, por bajo. Ya. Dos minutitos y comenzamos, chiquillos y chiquillas. Profe, buenas tardes. Javiera San Martín avisó que se iba a conectar, pero un poquito más tarde porque iba con el teléfono descargado hacia la casa y Ya. venía de la pega. Gracias. La Evelyn iba a decir algo. Sí, lo que pasa es que a mí ayer se me cortó la luz. ¿Ya? Estuve con problema en la primera clase y ya después se nos cortó la luz definitiva. Nos llegó como a las 4:20 de la mañana. Entonces me perdí la clase. Una compañera me mandó unos documentos que había que leer
y me dijo que había que comentar sobre eso, así que yo tomé algunos, no sé si se ve, como algunos apuntes. ¿Sí? Sí, Sí. es algo así. Ya, vamos, esperen un poquitito cuando van a ir exponiendo los grupos y usted puede ir complementando ideas. ¿Le parece? Ah, ya, más o menos de lo que yo tomé apuntes. Sí, exacto. Ya, ok, gracias. De nada. Ya, chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ah, bien, pues, ahora sí se quedaron mudos. Hola, profe, buenas Buenas tardes. tardes. Bien, profe, con energía, bien. Muy bien, me parece. Ya, vamos a comenzar la clase. Primero, quiero que alguien me ayude a recordar lo que trabajamos ayer y qué es lo que nos corresponde hacer hoy día para que fijemos la ruta de la clase. Chiquillas, tengo que intentar pasar la lista. Es súper tedioso pasar la lista en clase. Yo prefiero tener mi hoja para poder ir registrando, pero en un ratito más tenemos que tratar de hacerlo porque tiene que quedar en sistema, ¿ya? Así que vamos a partir. Nadia, ¿qué trabajamos ayer? La estructura del sistema educacional chileno. Ya, ¿qué estamentos tenemos en el sistema educacional chileno, Nadia? El Estado, el Mineduc, el Ceremi Educación, el Departamento Provincial, Agencia de Calidad, Consejo Nacional de Educación y Corporación de Educación. Ya, gracias, Nadia. A ver, Evelyn, dentro de los apuntes que usted tomó, ¿qué le corresponde hacer a la Agencia de Calidad de la Educación? A ver, a la Superintendencia de Educación. A la Agencia de Calidad. A la Agencia de Calidad de la Educación. Se crea el sistema de calidad educacional que está formado por variadas instituciones. Se encarga de darles a todos los estudiantes las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. Entonces, ¿qué es lo que resguarda la Agencia de Calidad? Que los estudiantes todos tengan una misma calidad de educación. Exactamente. Vamos por el lado de la calidad, chiquillo. Entonces, gracias, Evelyn. Podríamos decir que dentro de los organismos que nosotros estamos revisando, uno de los que tiene mayor importancia es la Agencia de Calidad, ¿ya? ¿Se acuerdan que la Fallon nos contaba de que su colegio estaba siendo intervenido por la Agencia de Calidad? Fallon está por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Dígame, ¿cuáles eran los motivos de que su escuela estaba intervenida? Porque nosotros salimos insuficientes en el CIMSE. Ya. Entonces, la agencia nos visita, llevaron otra empresa externa a ayudar a asesorar al colegio, a ayudar con las clases. ¿Y qué es lo que se busca conseguir con eso, Fallon? Que en el próximo CIMSE se suban los estándares de educación y se alcance el nivel, por lo menos, comunal. Ya, pero no estamos hablando solo de indicadores de logro, ¿cierto? ¿De qué creen, chiquillos, que se tiene que encargar entonces la agencia? ¿Qué es lo que está buscando la agencia con intervenir el colegio de la Fallon? ¿Puede ser igualar la educación en todos los colegios? ¿Por qué, Nefertiti? ¿Algo que no te gusta? ¿Por qué es necesario tener esta igualdad? Porque se ve la educación como un derecho. Se supone que todos somos sujetos de derecho.
Exacto, súper buena respuesta. No podemos olvidar eso que es súper importante. La educación es un derecho y si el Estado es garante de ese derecho, lo que corresponde es que también cumpla fiscalizando que los recursos que se entregan estén siendo utilizados para privilegiar el buen desarrollo de los aprendizajes y que lleguen a los estudiantes en definitiva. ¿Ya? Bueno, entonces, como mencionaban las compañeras, el Mineduc dentro de esta pirámide está arriba, porque es la estructura donde se desglosan todas las informaciones que tienen que ver con educación, recursos económicos, material curricular, todo lo que tiene que ver con el estándar de aprendizaje. Después vienen las secretarías regionales de educación, que aparecen directamente desde el ministerio y que son los que bajan la información a todo lo que tiene que ver con las regiones, ¿ya? Después tenemos las direcciones provinciales de educación, que es donde se dispersa la región y va a corresponder a distintas partes de la organización. Tenemos otras estamentos que fiscalizan el cumplimiento de normativas que vienen desde el parte del ministerio, que es la Superintendencia de Educación, que principalmente, chiquillos, lo que hace la Superintendencia de Educación es hacer velar que los recursos económicos que se entregan a los establecimientos sean utilizados para el beneficio de los estudiantes, ¿ya? Tenemos también la Agencia de Calidad, que se encarga de que las decisiones pedagógicas que se tomen en las escuelas vayan en directa relación con el logro de los aprendizajes, que esta enseñanza que se esté entregando sea de calidad. Tenemos también los DAEM, que son organizaciones municipales o corporaciones municipales que se encargan de la estructura a nivel municipal. Pero ¿se acuerdan que también les mencioné yo ayer que ahora estamos trabajando con los servicios locales de educación, que son organismos que incorporan a más de una comuna y que establecen un criterio común para trabajar a niveles comunales? Por ejemplo, en Pudahuel, el servicio local de Barranca, tenemos Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, ¿ya? Diciendo esto, chicos, ahora vamos a comenzar con el grupo número 3. ¿Quién estaba en el grupo 3 ayer o en la salita 3? ¿Perdieron la memoria? En mi grupo, yo era el grupo número 3. Ya, me parece que estoy con Jocelyn, Natalie, Moira. Ya, la Moira parece que la vi hace un ratito. Comiencen nomás, chiquillas, les doy la palabra. Yo voy a apagar el micrófono. Ahí vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Es todo suyo. Ya, a mí me tocó la primera unidad de lo que era el Ministerio de Educación. Ya, y el ministerio es el que... Ay, espérame, estoy confundida. Ya no importa, voy a leer de acá. Ya, es el órgano que rige la educación en el Estado chileno. El que tiene que norma, regulariza y todo es la política para que todas, y para que la educación sea de calidad, gratuita, respetuosa, pluralista. Y se divide, después del Mineduc viene el Ceremi de Educación, que es lo que está en las regiones, y después el departamento provincial. Y eso era como lo que me tocaba a mí de la primera hoja. Denle el paso a sus compañeras entonces. Están todas. Me parece que después venía la Moira, no sé si están. Sí, estaba la Moira, hace un ratito me dijo algo. ¿No? Sí, ¿No hay sí nadie está más? la Moira. Moira, Natalie, Jocelyn, ¿no? Vamos, niñas. Moira.
Que siga otro grupo, profe, y después Sí, que sí, cuando vamos a entre la tener que otra, seguir que- con otro grupo, chiquillas, porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo. Ya, chicas, ¿quiénes estaban en el grupo 4? Gracias, Nefertiti. Yo, Marcia Yo, Culín. profe. Ya, sé vamos si- niñas, por favor, comenten su resumen o la idea que tomaron del documento. Bueno, yo les voy a primero hablar de la estructura del sistema educacional chileno, de las características y los elementos de los distintos organismos relacionados con la educación chilena. Primero vamos a hablar del Mineduc. Es un órgano rector del Estado encargado de fomentar el desarrollo de la educación. Vela por los derechos de todos los estudiantes, tanto de establecimientos públicos como privados. Asegura un sistema educativo inclusivo y de calidad. Regula que los establecimientos financiados con recursos públicos entreguen una educación gratuita. Que sea un proyecto educativo laico. Esto quiere decir que está ajeno a cualquier doctrina religiosa. Que sea respetuoso y pluralista. Cuando hablamos de pluralista, es una sociedad formada de diversas culturas. El Mineduc se divide en tres instituciones. El Mineduc, que es el que genera las políticas relacionadas con la educación. Luego el Ceremi de Educación, que representa y gestiona localmente la labor del Mineduc. Y el DEPROP, que es el Departamento Provincial de Educación. Este gestiona la labor del Mineduc y los sostenedores se relacionan directamente con ella. Cuando hablamos del Ceremi, se creó la ley 18.956 en el artículo 14, que fue en el año 2011 aproximadamente. Dice que habría una secretaría regional, quien será el representante del ministerio en cada región y actuará como colaborador directo del intendente regional. Eso. No sé quién sigue después. Carla, ¿por qué cree usted que el ministerio tiene que hacer cumplir tanto en colegios públicos como privados la ley? ¿Por qué si no entrega recursos a los colegios privados? Porque independientemente de que no entregue recursos a las instituciones privadas, debe asegurarse de que la educación sea igualitaria para todos. ¿Ya? ¿Y usted cree que sea de calidad? ¿Y usted cree que estamos cerca de que la educación sea igualitaria para todos? Claramente no. ¿Por qué Claramente no estamos cerca de eso. Porque no sé si el Mineduc realmente regularizará a las entidades. Yo eso la verdad es que lo desconozco. Pero siento que si hubiera una real indagación en los colegios, la educación sí mejoraría para todos. Si la distribución de recursos se hiciera de manera correcta. Ya, Siento que no se hace netamente por eso. Ya, pero ¿solamente será cosa de recursos el problema? No, yo creo que va en recursos y en apoyo a los docentes. Igual, yo siento que en los colegios que tienen más recursos tienen más capacitaciones hacia los docentes, invierten más en los docentes. En cambio, los colegios que tienen menos recursos, claramente porque los recursos los tienen que destinar a otro tipo de cosas, no tienen para poder capacitar a sus docentes. Súper buen punto, Carla. Y da en el clavo con su apreciación. En realidad, uno de los elementos que se deja más de lado, chiquillos, es la capacitación, no solo a los docentes, sino que también a los profesionales de apoyo. Pasando por lo contingente que tiene la pandemia, a los establecimientos educacionales se les ha exigido que se cumplan con ciertos protocolos de sanitización, por ejemplo, o de cuidado en la recepción de los estudiantes en la escuela. Y ustedes escucharon que el ministro dijo muchas veces que habían entregado más recursos para que tuviésemos las condiciones de que todas las escuelas recibieran a los estudiantes con las condiciones de salud que se requerían. Sí, de hecho había como un kit, que salió el ministro con un kit, que era con tapaboca, que era con una máscara facial, y en realidad los colegios ni siquiera llegaron a esa cantidad de recursos para eso. A mi escuela, chiquilla, llegaron 70 mascarillas
y son 130 alumnos con discapacidad intelectual, aparte somos 20 trabajadores y tenemos niños de 3 años y todas las mascarillas que llegaron son XL. Ustedes sabían que las mascarillas tienen tamaño, entonces le ponemos una mascarilla a uno de los niños chicos y le tapamos la cara entera. Consideraciones como, por ejemplo, haber retornado sin entregar los recursos necesarios, por ejemplo, a las escuelas especiales. Vamos a hablar un poco de una ley que yo me imagino que ustedes han escuchado hablar, que se llama Ley CEP. ¿Han escuchado hablar? Que es súper frecuente. Es la subvención por ley especial. ¿Cómo? Yo tengo contrato por ley CEP y Ya. la mayoría de mis compañeros en la escuela también. Bueno, el contrato por ley CEP tiene una prórroga que se ha extendido durante años, que se supone que no se deberían utilizar los recursos CEP para contratar personal, pero se mal utiliza también porque se guardan ciertos recursos para, no sé para qué, pero que se deberían utilizar en otras cosas. ¿Ya? Profesora, dígame. Cuando habló la compañera, yo iba a anotar la definición de la ley CEP. Justo la estaba diciendo usted y habló la compañera y se mezclaron los audios. La ley CEP es la subvención escolar preferencial. Y esta ley CEP se supone que es para también en pos de mejorar los aprendizajes, ¿ya? Que se tienen que invertir en recursos para mejora de los aprendizajes o para que los estudiantes puedan acceder de mejor forma a los aprendizajes, ¿ya? En este caso, se dio la posibilidad de que se utilizaran recursos CEP para poder conseguir, por ejemplo, mascarillas, alcohol gel, todos los productos que se suponía que teníamos que tener para recibir a los estudiantes cuando volvimos a clase en marzo. Pues resulta que no todas las escuelas cuentan con la ley CEP, ¿ya? La ley CEP, por ejemplo, para educación especial, chiquillas, en educación especial nosotros tenemos una subvención que es aumentada por la característica que tienen los estudiantes de escuela especial, pero no accedemos a otros beneficios, ¿ya? Y también atender a estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad es más caro que atender a un niño sin características o en situación de discapacidad. ¿Por qué creen ustedes que es más caro? ¿Por qué puede ser más caro? Se requiere de más personal, de más profesionales, son menos niños en la sala. Exactamente, súper buena respuesta, chiquillo. En una sala de colegio convencional se pueden tener hasta 45 estudiantes por sala. En una escuela especial podemos tener hasta 15 estudiantes por sala y aparte hay que contratar psicólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, ¿ya? Y el costo de los profesionales de apoyo es más caro que el de los docentes o los paradocentes. Por lo tanto, el costo también para educar a los estudiantes resulta ser más caro, ¿ya? En cuento corto, no tenemos la CEP y no tenemos esta posibilidad de utilizar estos recursos. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones, ¿ya? Como decía la Carla hace un rato, el Mineduc se tiene que encargar que tanto los establecimientos públicos como privados tengan la posibilidad de recibir o de atender a sus estudiantes con, considerando las características. Recuerden, eso es equidad, que consideremos las características de nuestros estudiantes, pero con la normativa como se está aplicando ahora, no se puede, no podemos considerar al 100 las características de nuestros estudiantes. Sigue nomás el grupo que estaba exponiendo, por favor. ¿Quién más estaba con la Carla? Yo, profe, pero tengo la hoja 4. Andrea no estaba con nosotras igual. Ya, pero que la Andrea Molina, ¿sí? Sí, yo soy sí, la cuestión. Ya, siga nomás, Andrea, porfa. Ya, me tocó a mí el artículo 12. Hice un pequeño resumen. Dice, el Ministerio de Educación destinará una Secretaría Regional Educacional. Habrá una Secretaría Regional Ministerial en cada una de las regiones que se divide. Habrá un secretario regional ministerial, quien será y trabajará codo a codo con el intendente regional, quien estará encargado de supervisar que los sostenedores están utilizando los fondos entregados por el Estado
sobre la ley establecida por la educación. Como por ahí entendí yo, hice como un resumen mío. ¿Y qué entendió usted de eso, Andrea? ¿Por qué cree usted que es necesario que exista un secretario ministerial que en cierta forma fiscalicen que los sostenedores estén dando cumplimiento al buen uso de los recursos? Porque siento que no utilizan bien los recursos ellos cuando se los entregan. De repente compran cosas o ponen cosas innecesarias que compran, infraestructura del colegio, no sé, baños para niños discapacitados que deberían poner, no los hacen, ponen gasto extra, entonces me imagino que ellos están encargados de que se cumpla, o reclamos de apoderado por la inclusión, por lo mismo que le comentaba yo, no hay rampla, no hay infraestructura correcta, no hay equipamiento, cuadernos, libros, que puedan apoyar a los alumnos con lo que el Estado le entrega al establecimiento. Súper buena respuesta, chiquillas. ¿Por qué se crea la Secretaría Ministerial y como ente fiscalizador? Porque hasta el año 2007, les mencioné ayer, que los sostenedores declaraban hasta el paquete de servilleta que usaban en su casa. Y al revisar boletas, en la superintendencia en la subsecretaría se pudieron dar cuenta de que los gastos que se estaban cargando a costos de subvenciones no correspondían a gastos que se hacían en las escuelas. Así de sencillo. Y aún todavía pasa con la alimentación, no sé cuándo sale un reportaje, con la alimentación que le entregan a los establecimientos, también sacan, no sé, comida, se la llevan los mismos gente que cocina, no todos, pero algunas llevan alimento de los niños que es para ellos, para darle alimento en la escuela. Miren, yo les voy a contar que yo llevo trabajando 21 años. Cuando yo empecé a trabajar en escuela, yo me acuerdo que en una escuela que trabajé yo en Pudahuel, las manipuladoras, las señoras que estaban en la cocina, les preparaban comida con los mismos insumos o los mismos ingredientes que se enviaban de la JUNAED para los niños, les preparaban al director, al jefe de UTP y a los inspectores comida. Si los niños iban a comer un charquicán, a ellos le hacían papas fritas con ensalada y cosas, que usaban las mismas cosas de los niños, ¿ya? Por eso ahora también la JUNAED, cada cierto tiempo, se deja caer en los establecimientos educacionales y llega a revisar cuántas cosas tienen de cada, no sé, cuántos kilos de arroz hay, porque se supone que si llegaron 100 y tenían que usar los 50, los otros 50 se guardan para la próxima vez. Así que tiene toda la razón, Andrea. Así ha sido la cosa. Y por eso es lo que se quiere cambiar. Y se está tratando de cambiar hace 13 años y no se ha podido. Falta mucho todavía. Sí, falta mucho. Pero, chiquillos, lo que no se fiscaliza no se cumple, aunque sea norma. Por lo tanto, tiene que, sobre todo si van a supervisar, dice Natalia. Sobre todo si son recursos del Estado, se tiene que supervisar, ¿ya? Y si van en beneficio de los estudiantes, de los niños, de las niñas, se tiene que supervisar, porque si llega algo, es para los niños, no para que otras personas de la escuela estén haciendo uso de ello, ¿ya? Seguimos, por favor. Aquí, ¿quién más estaba en el grupo, chiquillas? Marcia. Marcia. Sí. Ya, vamos. Ya. A mí me tocó Consejo Nacional de Educación. Este es la norma del OCE, que significa Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza. Esto quiere decir que se toma decisiones con el Consejo Nacional y se evalúa con el presidente, pero el que transmite es el Ministerio de Educación. Y este tiene varias aristas. Dice, por ejemplo, tiene una misión, que es tener calidad en la educación, ya sea parvularia, básica, media y terciaria. También tiene una misión, que es tener una mejor calidad en la educación y también entregar información oportuna a los estudiantes y sus familias. También tiene una visión, que es ser reconocido a nivel nacional y latinoamericana, pero también quiere ser que su equipo sea con vocación. También tiene líneas de acción que quieren velar por el proceso de licenciamiento y cierre de instituciones, la resolución de temas de acreditación y traspasar conocimientos a la nueva generación. Y el último, que es los objetivos estratégicos,
que es quieren resguardar, orientar, promover y elevar los niveles de eficacia en los procesos. Súper bien, Marcia, súper bien definidas las funciones. Chiquillas, aparte, el Consejo Nacional de Educación establece los marcos de cualificación, ¿ya? Ustedes saben que el modelo con el que se trabaja en ENAC y en el que ustedes están, bajo la modalidad que ustedes están aprendiendo, es un criterio por competencias, ¿ya? ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Ya. Eso quiere decir, No. chiquillas, gracias José, que cuando ustedes terminan cada una de las asignaturas que ustedes están tomando este semestre, al finalizar el semestre, ustedes tienen que demostrar que adquirieron ciertas competencias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, no sé, ustedes están confeccionando material, están en la asignatura de recursos didácticos, ¿sí? ¿Sí o no? Ya. En esa asignatura, ¿cuál será la competencia que ustedes creen que tienen que lograr? ¿Cuál será el objetivo? Y dar uso a los recursos didácticos. Claro, y también confeccionar recursos didácticos, saber, por ejemplo, cuáles son los criterios que tienen que tener un recurso didáctico para que sea de calidad, para que tenga pertinencia, y saber aplicarlos, saber usarlos con los estudiantes y de acuerdo a sus necesidades. Esa es una competencia y eso se evalúa. Lo que hace la Comisión Nacional de Educación es que a cada institución les da un marco referencial de lo que tienen que tener los estudiantes cuando egresen de la institución, ¿ya? También lo que se busca en un futuro es que con este marco de cualificaciones, todas las instituciones que entreguen la misma carrera, entreguen el mismo perfil de estudiante, ¿ya? Que solo nos diferenciemos por el sello que entrega cada institución. Ariela, si yo le pregunto a usted, ¿qué sello cree usted que tiene ENAC que lo hace diferenciarse de otro? No le estoy hablando si es más bueno, si es malo, si es bonito, si es feo, sino que en la enseñanza, ¿qué cosa cree usted que es distinto? Por ser, yo vi igual en la página, en el aula, un portal de pastoral, ¿ya? Que me pareció muy interesante porque muy pocas instituciones agregan una pastoral, quizá, o acceso a ese tipo de, no sé, me pareció. Claro. Y creo que da un sello igual. Sí, ya, creo que da un sello igual. Tiene como un sello religioso, ¿cierto? Claro. ¿Y de qué doctrina será ese sello religioso? Yo creo que puede venir de la unión familiar. Claro, pero ¿de qué religión cree usted que es? Como religión católica, enseñan valores, ¿Católica? forman en base a los valores. A los valores cristianos, a los valores católicos, ¿cierto? Por lo tanto, Claro. ¿podríamos decir que esta institución es laica? No, quizás no. No es laica esta institución, No es chiquillos. laica. Si ustedes creen que estaban en una institución, Es que están igual están equivocadas. imponiendo una religión, ¿o no? ¿Ah? ¿Cómo? Igual imponen una religión. No, es distinto, porque, a ver, es una institución que depende del Arzobispado de Santiago y que partió de una organización de mujeres que buscaban dar ayuda en salud a enfermos, ¿ya? Ah, ya. Este instituto, este Centro de Formación Técnica tiene casi 70 años, chiquillos. Y se crea con esa visión de entregar formación a personas para que atendieran enfermos. Y de a poco se empieza a bajar con esta connotación social y se toman los valores cristianos cuando el arzobispado se hace cargo. Lo que no quiere decir que todas las personas que estemos en la institución vamos a rendir a una doctrina, ¿ya? Si usted, como Ariela, persona, quiere participar y profesar una fe o la doctrina, lo puede hacer, pero nadie le va a obligar a Nadia o a Fallon o a Valeria o al José o al Rodrigo que se tengan que involucrar directamente en las acciones que tengan doctrinales, ¿ya? Es como los colegios ahora que no pueden exigir ser de la religión aunque sean religiosos. ¿Por qué no, Marianela? ¿Dónde vio No eso sé, usted?
Porque yo estudié en un colegio adventista. ¿Ya? Entonces, por eso de la pregunta, porque yo estudié en un colegio adventista y no era necesario que tú profesaras la fe adventista para estudiar ahí. Ya. No sé cómo los colegios católicos que antiguamente pedían que los papás estuvieran casados por la Iglesia Católica para que los niños pudieran entrar a ese tipo de colegio. En los colegios católicos, chiquillas, todavía tiene su normativa, pero se supone que la ley de inclusión tiene lo que hace, ¿por qué es tan bonita la ley de inclusión? ¿Por qué es tan bonito el decreto 83 que lo vamos a ver después? Chiquillos, cuando revisemos leyes, ustedes tienen que sacarse un poquito este estigma de que fome, porque esto tiene que ver cómo nosotros vemos a las personas. ¿Por qué vamos a decir que son sujetos de derecho? ¿Ya? Por ejemplo, la ley de inclusión a mí me prohíbe discriminar por el carácter ideológico, ¿ya? Nosotros, Rodrigo, dice que es el dentista. Fue el dentista, Rodrigo, parece que está diciendo. Cuando nosotros, por ejemplo, no podemos discriminar en ningún establecimiento educacional que recibe aportes del Estado por identidad o por credo religioso, ni por identidad de género, de ninguna forma. O sea, estamos con la ley de inclusión y se tiene que respetar, ¿ya? Cuando se empezó a aplicar la ley de inclusión, se pidió que se cambiaran los proyectos de mejoramiento educativo o los proyectos educativos institucionales, ¿ya? ¿Por qué cree Marianela que se pidió a los establecimientos que cambiaran los proyectos educativos institucionales? Porque imponían la religión, porque yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, no sé ahora, yo estoy hablando que yo salí del colegio hace como 12 años, nosotros teníamos que ir sí o sí a la iglesia todos los días viernes. Y en el plan educativo estaban incluidos libros de texto de la religión, escritos por autores adventistas ligados a la religión. Exacto. Chiquillos, ahora se supone que no es que no se enseñe sobre religión, pero lo que se tiene que enseñar ahora en los establecimientos tiene que ser una apertura dogmática o las bases del dogma, o sea, de dónde viene la religión católica, de dónde viene la relación evangélica, la religión evangélica, cuáles son las comparaciones entre una y otra, cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, pero no como en el caso que nos comenta la Marianela de que ella tenía que ir a misa. No se trata de eso, sino que tener la posibilidad de conocer, ¿ya? Y si la persona cuando es más grande y toma la decisión de pertenecer es distinto, pero no imponer. Eso, por ahí va lo de la ley de inclusión. Fernanda Navarrete levantó la mano. Sí, por ejemplo, a mí me tocó, cuando hice mi práctica profesional, como hace 5 años atrás, ¿De práctica de qué? Profesional técnico en párvulos. ¿Ya? Y yo la hice y me tocó en un colegio católico. Y ahí nosotros era como por obligación todos los viernes ir a misa. Y nosotros teníamos que llevar a los niños igual, y de hecho para ellos igual se aburrían mucho, pero era obligación como del colegio, y de hecho los papás firmaban un papel al matricularse, que los niños todos los viernes iban a ir a misa. Y teníamos como 1 hora de misa todos los viernes, y era obligación en el colegio, y estoy hablando de hace 5 años atrás, mamá. Claro, o sea, pero nosotros estamos hablando, la ley de inclusión, chiquillo, es del 2015. Y de ahí en adelante se tienen que haber cambiado los proyectos educativos institucionales. Y si, por ejemplo, ustedes tienen un hijo o una hija o alguien que esté en un colegio con un dogma y se sienten obligados a profesar, tienen que poner la denuncia en la Superintendencia de Educación, ¿ya? Eso también ve la Superintendencia, ya que no haya discriminación, ¿ya? Exacto, la Sabrina dice que la clase de religión es optativa, pero chiquillos, ¿qué pasa cuando el estudiante no quiere estar o no quiere hacer religión? Profe. Dani. Yo estuve estudiando muchos años en un colegio adventista acá en Lo Prado, porque yo también soy adventista, de la iglesia adventista, y bueno, o sea, los años que yo llevaba estudiando, habían compañeros que no eran de la misma religión, eran católicos, evangélicos, y el profesor les daba la opción de salir de la sala y hacer otro tipo de tareas para ellos.
Los Ya, que ¿y querían cuáles, estar y cuáles eran las en tareas, su Dani? adventista, no sé, o sea, lo que es, o sea, a ver, ¿cómo se te puede decir? Lo que es como directamente, no, es que, a ver, la iglesia adventista en sí va los sábados a la iglesia, como la católica va los domingos. ¿Ya? Entonces le hacían hacer cosas, por ejemplo, de qué hacía Moisés, qué hacía Noé, o sea, cosas precisas de la Biblia, textos de la Biblia. De hecho, lo que más le hacían hacer era caligrafía de la Biblia a hacer una caligrafía. ¿Y cuál es el Para que ellos aprendizaje que se estaba no, trabajando con eso, Dani? ¿O mire, era no para que no sé, no estuvieran sé, haciendo era nada? para que ellos tampoco se sintieran incómodos. Porque yo, como era adventista, para mí no era incómodo escuchar a un profesor de religión. Pero a Claro. mis otros compañeros que eran católicos, evangélicos, no les gustaba porque no eran su misma religión, pero a veces hacíamos debates en una sala. Nosotros adventistas y otros que eran de otras religiones compartían diferentes de sus diferentes religiones. Compartíamos Pero opiniones lo que distintas se para que busca, no Dani, quedaran todos afuera. sí, pero lo que se busca es que no solo sea una religión la que se esté proponiendo. Y No, si, no. aunque el colegio tenga un dogma, que no sea ese el que se trate de transferir a todos. Y tampoco sacar a los estudiantes. No, les Chiquillo, daban la opción. sí, no, que ellos pero no pueden querían tener la ir. opción, Dani, no pueden tener la opción. La educación es un derecho, por lo tanto, ¿qué pasa si yo saco a un estudiante de la sala, le digo, no, si usted no quiere estar en esta clase, no esté? ¿Estoy velando porque esté siendo educado? Le estoy negando el derecho a la educación. Esa es una vulneración, chiquillo. Es como cuando uno castiga a uno porque se está portando mal y le dice, ya usted salga un rato y no lo vamos a ver como un castigo, pero la situación de sacar a una persona de la sala y dejarlo fuera durante un tiempo determinado, aunque sea la caligrafía, aunque sea otra cosa que esté haciendo, de lo que se trata es entregar una labor que esté relacionada con lo que están haciendo los compañeros, pero con la supervisión de otro docente o de otro adulto responsable, ¿ya? En mi escuela se ocupa un paradocente para los que no hacen la clase de religión. Cuando se matriculan se firma una ficha que es una encuesta de clase de religión y si deciden hacerla o no, quedan dentro de la misma sala, pero hay un paradocente apoyando a los que no están en religión y hacen otra actividad. Ya, pero ¿cuáles son las opciones de otra actividad, Fallon? Una asignatura, una guía, siempre hay una actividad preparada antes para los que no hacen la clase de religión, que eso lo ve UTP. ¿Saben, chiquillos? Lo que nos dice ahora los marcos curriculares es que yo, a ver, tengo opciones cuando estoy considerando los intereses de los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, no es una opción de que yo, no sé, no quiera estar en religión católica y porque se profesa otra religión y me pasen una guía que haga de otra religión. Tiene más que ver con que puedo estar en esa clase, pero que el contenido sea abierto, que no sea dirigido solo a esta religión, sino que me dé la posibilidad. Profesora, dígame. Profesora, yo veo, por ejemplo, ahora que estoy en la casa y veo las clases de religión de mis 2 hijos, que el contenido que pasa la profesora de religión, al menos en el colegio donde yo los tengo los niños, es como neutro. Es como para que todos los niños, por ejemplo, sepan, como que en el colegio de mi hijo lo enfocaron como en un tema de valores, de ser buenas personas, de los valores, por ejemplo, en el pasado eran como valores. Las únicas veces que yo escuché al Julián, igual que ahora, fue para estas fechas que Semana Santa, que le hablaron de la Semana Santa, pero no lo enfocan en un lado religioso, sino que como lo enfocan en como que los niños sean buenas personas, tengan buenos valores. Eso es lo que hicieron aquí. No, el currículum, Marianela, de religión también ha cambiado, igual como cambian las bases curriculares de todas las asignaturas, el currículum de religión también, ¿ya? Porque está más ligado ahora a elementos que tienen que ver con educación ciudadana más que religión específicamente. Dígame.
En el colegio que van mis hijos, ellos van en la Fundación San José, un colegio católico. ¿Ya? Y allá, o sea, todos tienen que hacer la clase de religión, pero esa nota se las dan a ellos para historia. No es como una nota en sí de religión. Al final del semestre, por ejemplo, si les da un promedio 5, esa nota se las pasan Tributa a historia. A historia, claro. Yo creo que es como para incentivarlos a que hagan religión, porque igual es un colegio católico y Sí, todo pero eso. chiquillo, es que independiente de que el colegio se diga católico o se diga adventista, los PEI cambiaron porque tienen que ver de que yo no voy a hacer un dogma. Recibo aportes del Estado. ¿Por qué voy a estar imponiendo un dogma si estoy recibiendo aportes de un Estado laico? Esa es la sentencia. No se trata de que no se enseñe, se trata de que dejar de lado los sesgos dogmáticos y que abramos a esta otra posibilidad de que enseñemos valores, de que enseñemos criterios, por ejemplo, de empatía. ¿Se acuerdan que ayer conversábamos que desde los chicos nosotros tenemos que cambiar esta sociedad para que funcione? ¿Ya? Por lo tanto, tomar esto y dar esta posibilidad que nos da las clases de religión. Cuando hablamos de religión es un concepto abierto, no estamos hablando de una religión X, ¿ya? Por lo tanto, el esquema que está promoviendo el Estado, como es laico, es que se entregan los recursos del Estado, pero no para profesar una religión. Usted profesa su religión en su casa. Profe, ¿le puedo hablar de mi experiencia? Sí, diga. Dile, pues, José. Es que yo salí de cuarto medio el año pasado. ¿Ya? Yo en primero medio repetí porque habían algunos docentes del colegio que igual como que me discriminaban porque yo era parte del programa de integración. Sí, nos contó el otro día. Y la profesora de religión también desde octavo que me sacaba de la sala por mi orientación sexual, porque era parte del programa de integración. O sea, como que ella excluía a algunos alumnos de la sala, como que los discriminaba y los echaba a un lado. Los mandaba, no sé, para leer un libro a la biblioteca, pero siempre como que trataba de sacarnos de la sala. Y yo en primero medio me frustré tanto con ella, tanta rabia que le tenía en todos los años que me hizo clase. Y yo siempre quería estar en religión porque yo igual soy como religioso en mi parte. Yo he pasado por todas las religiones, o sea, siempre... ¿Como creyente o le gusta saber? Me gusta saber sobre la Biblia y sobre las creencias, las distintas creencias y todo. Y como que la profesora de religión yo me sentí bastante como discriminado y dejé de ir a la iglesia, de creer tanto, o sea, empecé a creer en lo que yo he visto nomás, lo que leo y todo eso, po. Pero en primero medio fue una frustración tan grande que me alcé sobre la profesora y le grité mil cosas, porque era mucho ya la discriminación de su parte, como que no me sentía parte del colegio ya, no José, quería seguir estudiando. Segunda vez que le escucho... Dígame. La profesora de integración también, en ese año, ella me hizo repetir de curso. No presentó mis actividades que yo hacía en la sala del pie, no presentaba mis trabajos que yo tenía que hacer en la sala, en la sala normal que le decían, que yo no era normal, no tenía por qué estar ahí en ese colegio. Yo un colegio municipal, un colegio normalizado dentro de la mayoría regular. Usted la otra vez también nos contó que se sentía discriminado. ¿Qué acciones tomaron sus apoderados cuando usted se sintió así? Mi hermana siempre estuvo ahí, pues, o sea, ella la que siempre puso la cara y todo pero eso. ¿qué acciones tomaron? Porque, ¿qué creen ustedes, chiquillos, que hay que hacer? Siempre lo mandaban a hablar con la jefa UTP, ¿ya? Como que siempre la psicólogo del colegio, todo eso. Pero Ya, mi hermana pero me mandó aparte al de eso, psicólogo si fuera usted del colegio. Ya, en este caso, a ver, pongámonos en la situación del José, que fue un periodo donde él mucho tiempo vio reiterado esto y si lo podemos considerar, tal vez, si lo vemos desde el punto de vista que puede haber sido una vulneración. ¿Qué harían ustedes atendiendo una vulneración? Profe,
Dígame. Yo quizá hubiera recurrido a la superintendencia por discriminación. Exacto, o sea, Se pudieron chiquillos, incluso haber acogido a la ley Zamudio. Pero es fue que el la año ley pasado. Zamudio no, Ley sí, pues, Zamudio. pero la ley Zamudio se hizo hace muy poco. Por eso, pero José dice que fue el año pasado. O sea, apenas fue la ley se pudieron haber acogido. Desde primero, dice, desde No, de primero primero medio. medio. Esto fue como en el Sí, pues ahí todavía no estaba la ley 2017. Zamudio. Sí, pero podrían haber recurrido a instancias fiscalizadoras, chiquillos. O sea, le insisto. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame, Nadia. ¿Para qué sirve esa asignatura? La verdad, porque en lo personal, porque yo también fui a un colegio y también me pasaron religión y lo encontraba súper aburrido, porque es algo que te imponen sobre creer sobre Dios de alguna forma. La religión que yo iba era católica, mi familia era católica, me bautizaron por una iglesia católica, y en verdad cuando uno va creciendo se va formando sus propios valores y sus propias creencias. Entonces, digo yo, ¿para qué existe este ramo? Porque, por ejemplo, yo encuentro más importante el valor, por ejemplo, que le dan los mapuches a la tierra. Para mí es mucho más importante que basarnos en una religión. Ya. O sea, ¿Por qué no para ti lo más agregar? importante es la historia, no las religiones. Claro, porque Pero, al final a ver, uno escuchen un poquito, va Porque creciendo. igual Yo ahora creo está que como la el importancia, elegimiento entre hacer historia y hacer religión. O sea, yo La- encuentro que la historia es básicamente lo más importante en este momento. a ver, la importancia yo creo que se lo va a dar cada uno a la fe nadie. O sea, la importancia de las creencias, para uno puede ser importante, para otro no puede que no. Los criterios, O sea, incluso hablando entre las básicamente personas de de la distinta ENAR, religión, chiquillos, también hay justaposiciones. Los católicos, cuando hablan de lo evangélico, ¿dicen los evangélicos? No, los canutos. Los canutos. O sea, se tiene falta de respeto incluso por la convicción. No tenemos como una visión de la religión como tal vez se veía hace décadas atrás. Yo me acuerdo que para mi abuela, una de mis abuelas era evangélica y yo admiraba de que mi abuela salía a predicar. Y mi otra abuela, que era muy, muy católica, muy pechoña, hablaba de la vieja canuta y se conocían. Entonces, Por eso, como no hay profe, ¿qué respeto. valores, por ejemplo, qué valores nos sirve a nosotros que a los niños le pasen religión? Si uno, como por ejemplo, yo lo viví también, porque también estuve en una iglesia y también la gente era súper discriminadora en el hecho que si vivía en una Pero población, repita lo que que dijo se iban las Nadia. más, Repita lo que dijo. de todo que es discriminador, ¿Quién era discriminador? a los mismos hermanos de la iglesia. Ya, pero son las personas. Por eso Nosotros a lo que me hacemos las voy, porque uno, interpretaciones. Nosotros claro, hacemos por eso las yo digo que interpretaciones. uno en el camino va escogiendo en qué creer, en qué, como decía José, uno se va informando, va leyendo la misma Biblia, las mismas películas, porque todas las religiones que hay son todas diferentes. Chiquillo, Hay algunas que creen ¿sabe en qué? muchas cosas. Sí, pues me gustaría escuchar si hay alguno de ustedes que profese alguna religión. Profe, yo quería acotar algo. Carla, dígame. Lo que pasa es que, por lo menos, no sé cómo habrán sido la clase de religión que le ha tocado a ellos, pero mis hijas tienen clase de religión y les enseñan la semana de la solidaridad, la semana de compartir, la semana del respeto, Entonces, Pero yo creo que esa la es la religión es visión importante más que actual. un tema de valores. Si se Por fijan, eso es la es como visión ha estado actual. cambiando. cada profesor Antes te también llevaban tiene obligado a Se ha rezar ido, los todos valores en la los religión. días. esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando, así chiquillo. como también ha ido cambiando la mentalidad de las personas. Es como está cambiando la sociedad, por lo tanto no podemos tener esta visión punitiva de la religión, pero tampoco tenemos Por eso por qué digo, estar ¿para qué nos sirve más de adoptando... 20 y tantos años educando? Pero yo quiero Sí, escuchar pues, a profe. alguien que profese una religión. ¿Hay alguno Profesora, de ustedes que profese? yo profeso una religión. ¿Quién yo? Belén Miranda, no sé si se escucha porque Sí, todavía no llego a sí, la casa. ahora sí, cuéntenos un poquito... Pero Para usted, yo, ¿por qué es importante profesar una religión, Belén? bueno, en lo personal, yo soy, bueno, mi iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es más conocida como los mormones. Sí. Y para mí es importante porque desde que yo tengo memoria, que mis papás me llevan como a la iglesia y todo, pero llegó un punto que ya era decisión mía poder ir.
como ya no era por obligación, sino yo tenía que saber si eso era verdad o no, y yo tuve que investigar por mí misma. Pero en el colegio, personalmente, como yo escuchaba a mis compañeras, y yo no sé qué colegio es, pero en los colegios que yo he ido, primero religión es opcional, no es obligación. Uno puede como eximirse también de eso. Y también en religión enseñan como las cosas básicas de, como, no sé, de buenos hábitos, más que una religión específica. Pero a mí nunca me ha afectado como ir al colegio y escuchar al profesor de religión, porque nunca me ha pedido que cambie mi punto de vista ni nada de eso. Pero más que nada eso. Pero dígame, ¿le podría contestar usted a la Nadia, a usted en lo personal, cómo le ha servido la religión? ¿Cómo usted lo ve? Algo como un elemento que en su vida marca trascendencia. Eso es lo que quiere saber la Nadia, parece, ¿no? No, yo digo que hoy en día a los niños, ¿de qué les sirve educarle una religión? Claro, pero la Belén, por ejemplo, tiene el Porque- ejemplo de que porque ella una toda su vida compañera dice- ha estado ligada a la religión, y ella a lo mejor nos puede decir a qué le ha servido a ella. Mire, en lo personal a mí me ha servido porque el de estar como, no importa la religión, porque todos creemos en lo mismo, que es Dios. Eso es lo importante, que al fin y al cabo todas las iglesias creen en lo mismo. Pero lo importante, como para mí también estar en una iglesia y poder enseñar a los niños eso, es también los hábitos que se da dentro de una iglesia, el poder respetar, el poder enseñar como las cosas básicas también que en la iglesia también se dan. Como los el valores, robar, dice usted, los valores, Belén. exacto. Dentro de la iglesia también se da eso, se nos enseña, el que tenemos que respetar a la gente, todo lo mismo que se enseña en un colegio. ¿Y será, Entonces lo personal pero por eso lo también tanto, ayuda. sí, me imagino, pero por lo tanto, si lo vemos ¿Yo puedo como los decir algo? valores, Yo también ¿será fui necesario bautizado por la profesar una iglesia. religión? ¿Necesariamente será necesario profesar una religión para poder compartir valores o enseñar en valores? No, yo creo Es que que por no. eso le digo, yo no siento que sea necesario, porque en lo específico, en los colegios que yo he estado, nunca me han... Nunca ha sido una relación. Ay, me atoré. Sóplele la carita para que... Ay, ¿Sabes por qué yo creo que no, nunca ha sido profesora? como una religión Porque específica, uno... sino que el profesor es un profesor en general que enseña buenos hábitos a los niños. Incluyéndome cuando yo estuve en la escuela, yo me acuerdo que enseñaban los buenos hábitos, pero no me tenía que obligar o a creer una religión que él tenía. Ya. Son como Profesora, experiencias disculpe. distintas también. Igual Dígame. profeso una religión. ¿Ya? Fernanda Navarrete. Y yo creo que, por ejemplo, la misma pregunta que hacía Nadia, yo lo llevo más en general. Yo soy evangélica. ¿Ya? Y yo lo llevo más en general. Por ejemplo, todo nos lleva a algo a creer. Por ejemplo, yo creo en Dios, y a lo mejor nadie cree en Dios, pero a la vez también cree, por ejemplo, en los chakras y en esas cosas como del... Ya, entonces yo creo que es eso más que nada, más que llevarlo a colegio, más que llevarlo así, es algo que nosotros creemos, ya sea lo que uno crea te va a entregar ciertos valores. Pero, por ejemplo, en los colegios ya está establecida la religión, pero para mí es creer en Dios, es como necesario. Pero, por ejemplo, para la Nadia es como los chakras, como el Pachamama y esas cosas así que no son No, mucho sí, en yo realidad. igual creo mucho en Dios, creo No, demasiado en me Dios. refiero a como que todos establecemos algo, todos tenemos como algo establecido. Por ejemplo, a mí me pasa que yo desde que nací, mis papás han ido a la iglesia evangélica. Pero, por ejemplo, a cierta edad, lo mismo que decía Belén, ya no me obligaron a ir, pues. Era mi decisión propia ir, y por ejemplo, a mí me han entregado hartos valores, hartas cosas, y por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas ahí también. Yo he ido a hogares de niños, yo he ido a fundaciones igual con niños con discapacidad. Nosotros recorriendo fundaciones, recorriendo hogares, ayudando a la gente. Por ejemplo, para mí en tiempos de invierno, ahora en pandemia no se ha podido, pero en tiempos de invierno nosotros íbamos con la gente de la calle todos los viernes, y para mí era algo muy hermoso, y a lo mejor no profesarle directamente la religión, porque nosotros no íbamos así como tú crees, sino que a poder ayudarlo, y para mí era un valor entregado, y quizás no es necesario ser de una religión, pero sí es necesario como creer en algo, ya sea lo que uno crea, es necesario como establecer en creer en algo. Eso es como lo que digo yo. Para usted es necesario eso, ¿sí? ¿Y usted cree que esa creencia
si ustedes, no sé, por las personas que estuvieron en colegios que se relacionan con algún tipo de religión, ¿el Estado tiene que entregar recursos para colegios que profesen una fe, un dogma? ¿Por qué no, Nefertiti? No, porque se supone que nosotros estamos en un Estado laico. El Estado de Chile es un Estado laico, por lo tanto, no sé, o sea, yo soy atea. Si fuera por mí, en mi mundo así maravilloso, los niños no deberían criarse bajo ninguna religión. Si yo hiciera las leyes, creo que sí. O sea, si yo hiciera las leyes, tendría que, para mí sería maravilloso que los niños no se criaran, porque la mente de un niño es como una esponja. Entonces, independiente, como las compañeras dicen, es que nosotros a cierta edad tuvimos que decidir, pero tú ya te criaste en ese contexto. Yo conozco, también mi mamá siempre fue bien católica, tuvo varias tías evangélicas, pero no, yo creo que uno tiene que tener por lo menos una mayoría de edad, una cosa ya formada, como para elegir una religión. Los niños se les debería enseñar. Es que igual es difícil cuando te inculcan desde pequeño como tener tu pensamiento distinto cuando te están inculcando desde pequeñito, creer, ir a la iglesia, quizás no ir todos los domingos a la iglesia, pero yo creo que los profesores en el colegio se dan cuenta de inmediato cuáles son los niños que realmente están interesados en una religión y los que no. Ya. Y ahí yo comparto si tu vamos a punto, eso, compañera, chiquilla, que miren, no se debería inculcar a los niños, sí. El, ya, que la quiere creer, chiquilla, el que quiere creer, que crea. Exacto. Las chiquillas hacen referencia a las que estuvieron en los colegios adventistas de que no se les obligaba a profesar la fe. Pero en los colegios católicos, ¿cómo es? Sí, pues, profe, por eso yo le hago esta pregunta. Sí, te obligan. De hecho, hasta te incentivan a hacer la primera comunión cuando ya entráis como en edad de... Exacto. Eso, por ejemplo, No, tiene por que ejemplo, ser así. Pero ¿quién por ejemplo, acepta eso? Yo en mi caso ¿Quiénes estudié en un aceptan colegio de eso? monjas. ¿Ya? Y cuando era chica, más o menos 10, 11 años, las mismas monjas van pasando por los cursos, preguntando quién quiere participar para hacer la primera comunión y eso. Yo en verdad me inscribí porque las compañeras se inscribieron y ni siquiera quedé en el curso con ella. Y estuve 2 años yendo todos los domingos de la mañana a catequesis, después a la iglesia, porque los domingos a las 12 había misa. Ya, ¿y quién decidió hoy en que día usted yo no fuese en voy a esa la- escuela? ¿Cómo? ¿Quién decidió que usted fuese en esa escuela? Mi mamá con mi papá. Ya. Y en Son ese tiempo decisiones. te hacían firmar que eres católico y que estaban casados. Ya, y que no, en estaban mi casa casados. no van a la iglesia, no. Exacto, y que estaban Solamente me empezaron casados. ahí. Chiquillas, ¿sabían ustedes que en el caso de que los papás de la Tere se hubiesen separado, la Tere para afuerita nomás? Ya después Ahora cuando que entró mi cancela la hermano, ley de inclusión, chiquillos. ¿Cómo? Ahora no. Cuando entró mi hermano, No, 8 estamos años hablando de la después, ya no lo Tere, pedían. Evelyn. Estamos hablando de la Tere cuando la Tere. Pero estudiaba. la Tere igual es joven. ¿Cuántos años tiene la Tere? Estamos hablando 25. desde del 2015 en adelante, cuando se empezó a aplicar la ley de inclusión. Ahora nadie puede ser discriminado, por ejemplo, por los credos religiosos, porque por ejemplo los papás no tengan cómo pagar, si están en una escuela que se pagaba en ese momento y usted no tiene cómo seguir pagando, no te pueden sacar de la escuela porque tus padres no puedan seguir pagando. Por ejemplo, Profesora. tampoco se puede discriminar porque los papás se separen o X motivo. ¿Y dónde tenemos que quejarnos de eso? En la Superintendencia de Educación. Por eso se crea la Superintendencia. De hecho, mi hijo siempre han ido en un colegio católico porque era el mejor colegio que había dentro de la comuna Cerro Navia, que ahí vivíamos antes. Y bueno, de prekinder que iban ahí, y claro, a ellos le tienen que saber hacer religión, pero no los pedían que estuvieran casados, nosotros casados, ellos bautizados, pero ellos sí, antes de entrar a clase, los primeros 10 minutos es para rezar, todos. Pero ¿por qué decidió usted que estuviera en esa escuela? Usted ya nos dio la razón. Claro. ¿Por qué, po? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque era uno de los mejores colegios que habían ahí en la parte O sea, académica. usted no está viendo la parte religiosa, no es porque usted quiera que los niños estén en un colegio católico, es porque ese colegio, aparte de ser católico, entrega, comparándolo con otro, entrega buena enseñanza. Claro, si a ellos ¿cierto? les sigue gustando la religión católica o la evangélica, ya es decisión de ellos. De Para hecho, dejarlas contentas a todos, les voy a contar una cosita. Desde el año pasado, que en las escuelas
a ver, perdón, desde el 2017 en las escuelas, y a ustedes les tiene que haber llegado, independiente de la escuela que sea, ustedes deciden, el centro de padres, el consejo escolar, si ustedes pueden, si el colegio va a dictar religión o educación ciudadana. ¿Se acuerdan que antes existía la educación cívica y dejó de existir? Y en educación cívica se enseñaba en los colegios tanto valores como actuar en sociedad. Bueno, se eliminó y ahora existen estas dos opciones. El consejo escolar junto con el Centro General de Padres y Apoderados deciden o por religión o por educación ciudadana. Y eso está normado, ¿ya? Así que si ustedes tienen niños en edad escolar y están en escuela, Profesora, ustedes disculpe. pueden participar en el Centro de Padres o en el consejo escolar y pueden ser intervinientes. Araceli. Disculpe, profesora, usted dice del 2017 que empezó esto, pero la religión que se enseña, ¿es religión bíblica o lo típico que se ha enseñado dentro de todos los años, que es como chicas, las buenas la religión, conductas? el currículum cambió en religión y en religión ahora tiene que ver como lo que hablaban las chiquillas, que en religión ahora vamos a enseñar, como también decía el José, más lo que tiene que ver con historia, hacer una comparación. En los colegios municipales, niñas, sobre todo en los liceos, se les enseña a los chiquillos, no sé, desde Mahoma hasta Jesucristo. O sea, pasamos por todas las corrientes religiosas, pero para tener esta instrucción. Profe, disculpe. José. En tercero y cuarto medio a mí me tocó también la historia, la basaban en parte de la religión. O sea, hablaban, por ejemplo, hacían tabla, no sé, pues de un año hasta un año, de antes de Jesucristo y cosas así. O sea, siempre estuvieron hablando también en la historia. También Claro, pues, incorporaban ustedes tienen la que religión. considerar que las religiones se relacionan con periodos históricos también. Pero como les decía... Sí, pues también van de la mano de la historia. Sí, totalmente. De cada historia... la religión también ha hecho que nuestra historia cambie. ¿Cuántas personas no han muerto en nombre de Dios? ¿Han pensado en eso, no? Tenemos, bueno, de religión podemos hablar, chiquillos. Me gusta esto que ustedes discutan y que se digan, que se traten de convencer por qué sí, por qué no, qué es lo que yo veo, qué es lo que tú no ves, o lo que tú puedes ver si haces esto. Yo encontré una compañera del CASAP, del mismo colegio que yo, mira, el mundo de un pañuelo. Por ejemplo. Chicos, entonces, sabemos ya que la superintendencia, por ejemplo, a nosotros nos puede aclarar por qué este colegio en el que está mi hijo o mi hija enseña esta religión católica cuando ya no se debería bajo este perfil, ¿ya? Los proyectos educativos institucionales deberían haberse modificado, ¿ya? La religión ya no va por ese lado, va más por el lado valórico. Carla, dígame. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya deciden dar religión en el colegio específico y un alumno no cree en Dios, ¿qué se hace con ese alumno? ¿Se le entrega trabajo adicional? ¿Qué se hace? Chiquillas, la idea es que ningún niño no esté en una clase presencial, ¿ya? No en este momento. Ahora los chiquillos no deberían estar presenciales. Pero tienen que darle la posibilidad de que él decida o de qué forma va a hacer el giro de la religión. Como por ejemplo el José contaba de que se lo vinculaban con historia. Se supone que los docentes estamos preparados para poder vincular las asignaturas, ¿ya? Y cuando nosotros cuando ustedes revisen el currículum educativo de Chile, van a ver que hay un hilo conductor entre las asignaturas. Por lo tanto, si yo estoy trabajando una religión específica, lo puedo relacionar con otra área y hacer que el estudiante trabaje en función del mismo aprendizaje, pero enfocado de un punto de vista distinto, ¿ya? Y chiquillas, les voy a tomar asistencia para ver si funciona esto, ¿ya? Si no funciona, van a quedar todos presentes. Profe. Dígame. Yo quiero decirle algo. Dele nomás. A mí nadie me llevó al Evangelio. Yo conocí el Evangelio a los 9 años. Yo llegué buscando una religión porque mi hogar era un destrozo cuando yo tenía 9 años. Entonces busqué a alguien como un cariño, una persona. Entonces yo llegué, conocí una iglesia en el sur
y llegué sola yo, llegué al Evangelio sola a los 9 años. Y me invitaron a una escuela dominical y dicen ellos cuando hacen, se dice cuando hacen, le enseñan a los niños lo que usted está diciendo, la historia, todo de Jesús y todo eso. Entonces yo llegué ahí y aprendí mucho. Y nunca me salió, hasta el día de hoy ya tengo 55 años, pero sabe que me ayudó mucho a hablarle a mi papá, a hablarle a mi hermano, porque mi casa era destrozo. Había pelea todos los días, era un infierno. Entonces yo como niña me asustaba, me metía bajo de las camas, todo me asustaba. Entonces cuando supe que había una iglesia, yo fui. Y sabe que me enseñó a criar a mis hijos, porque a mí mi mamá no me enseñó nada. Nunca supe que tenía un marido. Usted sabe que antiguamente a uno no le hacían nada. Entonces uno iba a los ciegos a casarse. O se iba, a veces se iba la persona, se casaba con ese hombre, es por salir de su hogar, porque había un tormento en eso. Entonces se iba con un hombre, pero nunca le decían, ese hombre no es para ti, como ahora las niñas, su mamá le aconseja. Y dice, hijita, esto, otro. Uno no recibía esas cosas. Entonces yo ahí aprendí, me enseñaron mucho a mí los valores de un hogar, me enseñaron a crear a mis hijos. Entonces mi hija hasta el día de hoy, ella ahora está estudiando, ella es tecnóloga, mi hija, siempre tiene 25 años. Entonces yo estoy orgullosa de lo que yo aprendí ahí. Claro, eso son como experiencias de vida, ¿cierto? Claro, sí, entonces yo no dejo, no sé, es una cosa que yo no tengo para mí. Porque ahí aprendí todo. Claro, porque para usted en ese momento, y también fue una decisión suya, pues, Margarita. Sí, es como distinto a lo que proponen las chiquillas, que como que los papás las acercaron a religión. En su caso, usted tuvo que llegar ahí para encontrarse como, para pertenecer a algún lugar, ¿cierto? Sí, para encontrar alegría, para encontrar que alguien la cobijara. Esa es su experiencia. Y qué bueno que haya sido así, porque de niño uno siempre necesita a alguien que lo encuentre y que lo aconseje. Gracias, Margarita. Chiquillos, les voy a leer ahora la lista. O díganme. No, a ver. La Conia Yapán, la vi. Presente. Carla. Presente. Evelyn Barrera. Presente, profe. La Cami Brizuela. Presente, profe. La Ángel. Presente. ¿Y por qué no ha hablado Ángel hoy día? Es que la verdad me siento un poquito mal, pero estoy lista. Ya. Cuando nos toque a mi grupo hablo. Ya, ok. Evelyn Castro. Presente. Teresa Cortés. Presente. Fernanda Cristi. Presente. Marcia Curín. Presente. La Rosita. Presente. Génesis. ¿No está? Génesis. Moira. La Moira sí estaba. Bernardita Farías. ¿La Bernardita no la conocen, chiquillos? ¿Está conectado? Ah, no, cierto que no. Una Bernardita. Ah, ya. Bárbara. Presente. Natalia Galarce. Presente. Karina González. ¿No? ¿Tampoco Karina está? Margarita. Presente. Ariela. Presente. Grace. ¿No? Nefertiti. Presente. Lisette. Presente. Patricia Mellado. Presente, profe. Gracias. Disculpe, ¿te escucho, Lisette? Sí. José. Presente. Belén. Presente. Andrea Molina. Presente. Natalie Morales. Presente. Fernanda Navarrete.
Presente. Natalie Navarro. Presente, presente. Aileen Neira. Aileen Neira, ¿no? Nayaret Otárola. Presente. Gracias. Constanza Pedraza. Presente, profe. Gracias. Yanara. Acá, profe, presente. Gracias. Rodrigo. Presente, profe. Nadia. Presente. Valeria. Presente, profe. Paulina. Presente. Trinidad. ¿No está la Trini hoy día, chiquillos? Silvia Rojas. Presente. Natalie Rosales. Presente. Javiera San Martín. Marianela. Profe, la Javi dice que está en un taco, que no ha podido llegar a su casa aún. Pucha. Sabrina. Presente. Jocelyn. Jocelyn Silva. Presente, profesora. Gracias. Fallon. Presente, presente. Noemí. Presente. Araceli. Presente. Daniela. Presente. Charlotte. Presente. Dafne. ¿No está Dafne? Y Marta Zamora. ¿Tampoco, chiquillos? Ya. Chiquillos, a ver. Considerando, no alcanzamos a terminar lo de los grupos. Pero, a ver, quiero que Andrea Molina pueda encender su micrófono, por favor. Sí. ¿Por qué cree usted? A ver, primero, ¿cree usted que sea importante que discutamos de estas cosas? ¿O para usted cree que estamos perdiendo el tiempo? No, que es importante, por eso ¿Por estamos qué? en democracia. Ah, ya. Porque Sí. estamos, ya. Sí, es importante cada punto de vista de cada persona, cada religión, cada creencia. Ya. Sí, considero que es muy importante. ¿Y le sirve a usted conocer las opiniones de sus compañeros? Por supuesto, sí. ¿Por qué? Y también debatirla, nunca estar peleando, pero tener cada punto de vista, cada una, exponerle, como decía una compañera, todos creemos en Dios, que es como la base, lo principal. De ahí cada uno tiene su... No, la de dice yo no. De ahí tiene uno cada sus creencias, en qué es lo que cree uno, lo que considera, en qué poder aferrarse, porque yo creo que las personas necesitan en qué aferrarse en la vida, pedir por alguien, Por etcétera. ejemplo, ¿cierto? Gracias, Sí. Andrea. Ya. Natalie Rosales. Dígame. ¿Usted cree que lo que estamos hablando se relaciona con la materia del documento que estuvieron leyendo? No mucho. ¿Por qué no? No, porque, o sea, yo igual soy católica, pero encuentro que las religiones que hoy imparten, bueno, actualmente están impartiendo solo valores, pero en sí los valores se aprenden en casa, no en una religión. Por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿y si usted se sintiera discriminada por su orientación valórica o religiosa, ¿dónde tendría que ir a reclamar? Ah, sí, por la superintendencia. Ah, se relaciona con lo que estábamos trabajando, ¿no? Sí, se relaciona. Chiquillas, gracias, Natalie. A ver, cuando nosotros debatimos a fondo, independiente del tema que sea, es para que ustedes lo relacionen porque van a tener que trabajar en esto, ¿ya?
esta asignatura tiene mucho que ver con el rol que ustedes van a desempeñar en el aula. No solamente con lo que ustedes piensen, sino lo que ustedes tienen que hacer en función de lo que es legal o no es legal, en función de cómo ustedes van a ayudar a que se cumplan los derechos de las personas, ¿ya? No solo a imponer lo que yo pienso, sino que también escuchar a otros, ¿ya? Chicos, les voy a enviar para el próximo lunes un material para que estudien antes de la clase. Yo creo que se lo voy a enviar al José mañana. José, para que usted lo pueda compartir, ¿puede ser? Sí, atento al correo. Ya, gracias, José. Y gracias por ser tan participativo. Está súper bien, como dice la Andrea, que ustedes se escuchan, se rebatan lo que piensan. Si se acalora la discusión, yo siempre les voy a estar bajando un poco el perfil, pero de eso se trata, que ustedes puedan argumentar, ¿ya? Por ejemplo, la Belén da una posición súper válida y argumenta, tiene sus fundamentos, ¿ya? La Nefertiti también tiene sus fundamentos al decir que no es creyente. Todos tenemos nuestros fundamentos. Lo importante, considerar dos cosas. Todas las opiniones son válidas. Y la segunda es siempre y cuando las hagamos con respeto, ¿ya? Nos vemos el próximo lunes, chicos. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Que estén súper bien. Consulta, una pequeña consultante. Dígame, diga. Chao, profe. ¿Quién iba a hablar? Yo, Natalie. Dígame. Estaba mirando que había que hacer un Kahoot. Pero no es necesario, chiquillos. Porque no podía tienen que revisar como una el aula aplicación. virtual para que puedan ver las tareas que son formativas. Cuando son formativas no tienen nota, pero sí es para que ustedes puedan aprender un poco más o profundizar en algún tema. ¿Ya? Eso. Cuídense mucho. Buen fin de semana.